hay que extraer. No caben los dientes, hay que extraer. Vamos a cerrar un poquito esta bioaérea porque en unos 10 años este paciente ñácata. A mí me daba curiosidad porque yo no entendía, yo me ponía a estudiar esto y decía, pero ¿cómo funcionan estos aparatos? Porque decía, ajá, ¿cómo mantienes todos los dientes de la boca? O sea, el paciente llega así, hacia la derecha. Doctor, no puedo operarme ni tengo plata. ¿Qué hacemos? Es como que... Ok, esta risa de Daniel, mis queridos Orto Show, es porque comienza la tercera temporada de Orto Show. Sí, señores. Aquí estamos, compañeros, al pie de la lucha, Compatriotas. compatriota. Estamos aquí felicísimos, demorados, porque en Brasil, por supuesto, seguimos el calendario brasilero. En Brasil el año comienza después del carnaval y aquí estamos al pie del cañón con esta tercera temporada de Orto Show que se viene con todo. O sea, se imaginan si si la primera fue buena, la segunda fue increíble, la tercera viene con bubucelas, brother. ¿Cómo estás, mi querido Daniel Delgado? Bubucelas me recuerda al Mundial Sudáfrica, no sé qué año fue, pero creo que las bubucelas fueron un problema. ¿Cómo están, mis queridos ortoshowis? Ortoshowis. Revisa si estás saliendo por el micrófono principal porque te escucho como radio de bodega. Qué Ustedes verga. saben lo que es un... Estoy, ¿me escuchas, Ahora Daniel? sí. Hola, Muy bien. papi. Darth Vader. Bienvenidos sean todos a la tercera temporada de Orto Show. Sé que tenemos varios comentarios, no solo en nuestro YouTube, sino también en privado, en redes sociales. ¿Qué pasó con Orto Show? Cerró Orto Show, se los llevó Orto Show. Donald Trump los bombardeó y terminó el podcast. No, aquí estamos vivos y resueltos, solo que necesitamos un break. Y usualmente entre cada temporada hay un espacio, así como en Semana Santa, para reflexión, para rezar, para encontrarte a ti mismo y para recargar las baterías para una nueva temporada hermosa de Orto Show. Espero que todos se encuentren muy bien y aquí estamos de nuevo para hablar un poco más de ortodoncia, que es lo que nos gusta y que seguramente es lo que te gusta a ti, pues es la razón por la que estás aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi querido amigo Cheo Palayo? Hoy, entre tanto pensar, como dijo Daniel, o sea, qué es lo que vamos a hablar de la tercera temporada, propusimos varios temas, varios asuntos, y hay un asunto que siempre nos ha llamado la atención y efectivamente es súper mega recontra polémico para variar, que es las extracciones en ortodoncia. Entonces decidimos comenzar por la extracción porque nos parece que hay unas concepciones medio retorcidas acerca de realizar o no extracciones. Hay concepciones que es de personas que ni siquiera conocen el mundo y eso me parece muy importante Hijo. porque vamos a estar discurriendo todo este episodio acerca de extracciones, causas o dónde viene, por qué se hacen extracciones, será que es necesario hacer extracciones, será que es una aberración hacer extracciones, porque si bien todos sabemos que esto es viejo, ¿no? Las extracciones se empiezan a hacer hace muchos años en la vida y después entra una nueva temporada y no precisamente de Orto Show, sino de la ortodoncia como tal, en el cual dice, no, las extracciones no, vamos a hacer solo un tratamiento para evitarlas. Y eso va y viene, ¿no? Eso es como modas van, modas vienen y al final, ¿cuál es la verdad verdadera? ¿Cuál es qué nos dice la ciencia atrás de las extracciones? Para eso traemos aquí a nuestro lindo invitado, el doctor Daniel Delgado, que tiene harta experiencia en extracciones, efectivamente, porque, como bien introduje, esto tiene muchísimo que ver con la población de cada país. Danielito. Claro, yo creo que yo siento que hay dos cosas y hay dos tópicos. Uno es lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en la ortodoncia. O sea, que siento que es difícil también pararse y decir, está mal que hagas una extracción, Claro. sobre todo un procedimiento que tiene detrás tanta evidencia y tanto estudio y tanto bagaje. Entonces, sé que hay
como que, ¿cómo decirlo? Como, no sé si filosofías o Sí, nuevas olas ¿no? Filosofía. ideológicas que hablan acerca de la importancia de los premolares, por así decirlo. Hablando del premolar como el diente de más común elegir al momento de pensar en conseguir espacio, sea por apiñamiento, sea por compensación, sea por biprotrusión, sea por lo que sea, casi siempre se piensa en el premolar. Entonces, estas nuevas técnicas o estas nuevas filosofías hablan de que hay formas de evitar sacar ese premolar, como que porque tienen cierta importancia. Había escuchado, desconozco porque no estoy tan empapado en este tema de estas filosofías eh, conservadoras, por así decirlo, con el tema del premolar, pero ellos hablan de que el premolar hace un stop retrusivo de la mandíbula. O sea, como que el premolar es muy importante porque en estas formas de llevar la mandíbula hacia adelante o hacia atrás o hacia donde quieras ponerla, el premolar hace un punto de stop, como que de equilibrio para que eso se mantenga ahí. La vaina es que, desde mi punto de vista, el error garrafal está en ser tan absolutista y no pensar en que cada caso es un mundo y en la individualización de las personas, ¿sabes? Porque empecé con todo, ¿vale? Yo como que leí antes, es que durante Vocabulario harto. este break de Orto Show estuve en Filosofando. introspección. Tengo lo que se llama queso de hablar, porque teníamos mucho tiempo sin hablar de ortodoncia, o al menos hablar con ustedes y con Cheo, entonces por eso me ven así como un poco hablador. Entonces la vaina está Chicharachón. en que dicharachero, palabra vieja. Entonces la vaina está en eso, que me llama mucho la atención. En estos días le mandaba a un grupo de amigos aquí cercano donde todos somos especialistas, un cirujano maxilofacial, no recuerdo su nombre, sé que creo que está en México o algo así, que decía, como que el hook del video era, no se te ocurra, no dejes que te saquen premolares, porque tal, y mostraba una compensación de un paciente clase 2 que de aquí a 2 cuadras se veía que era quirúrgico, no sé, el doctor que lo estaba atendiendo se metió por el camino de la compensación, obviamente el resultado no fue bueno, pero él le atribuía todo este problema a sacar el tema de extraer los premolares, cosa que me parecía exageradamente irresponsable porque tú como paciente estás bien, es como que si a mí me agenden me duele aquí la barriga, hay que sacarte el apéndice, me meto en TikTok, ni se te ocurra sacarte el apéndice porque de verdad te puede... Entonces, es una malinformación que desde mi punto de vista lo que hace es joder la consulta a las personas que quizás sí estamos trabajando de una forma responsable. Y mucho más irresponsable viniendo de cirugía maxilofacial que no entienden ni pito de biomecánica ni de planificación. O sea, ellos están metidos en sus vainas quirúrgicas, ellos no tienen mucho que ver con nosotros. Es como que si yo diga, es la clásica neocorriente de que no te saques la muela del juicio porque la muela del juicio es un centro energético de no sé qué vaina del mantra, del tantra, y yo empiece a hacer agenda y publicidad de eso porque quiero views. ¿A quién, a quién desfavorece eso? A mí no, porque yo sigo atendiendo a mis pacientes. Desfavorece al cirujano que es su trabajo sacarlo. Entonces, parte de estos focos o de estas olas de información también creo que joden y embasuran mucho las cosas. Siento que hay un problema serio en ser tan blanco y negro porque, o sea, ojo, yo puedo decir, yo no soy tan pro extracción, yo trato de buscar alternativas para tratar de evitar esa extracción, pero decir que todas las extracciones están mal, coño, es una peladera de bola. Ya dije todo lo que teníamos que decir en el capítulo. Ok, ok. Es que Comprendo me dio arrechera ese cara de verga. Y ojo, a mí me encanta meterme en peos en redes sociales, pero dije, o sea, no sé Calma, si es que estoy calma. moderando, Ah, pero no, no, dije, me no. voy a quedar callado. Pero, o sea, tenía para hacer 5 videos reacciones y llenar mis mierdas de views.
Cállate la boca, no estés diciendo eso, vale. Tú eres Ok, loco. como vieron, mis queridos Ortoshowers, así comienza la tercera temporada con Daniel emputadísimo. Ok, pero vamos a organizar esta fiesta, Daniel, pensando en cómo comienza todo esto, ¿no? Porque algo que no podemos olvidarnos es la historia de ortodoncia, y esto me encanta la historia de la ortodoncia porque es algo que nos trae muchísimo contenido, ¿no? Y por supuesto aquí no Ujú. hablamos sin embasamento científico. De hecho, esta semana, Daniel, el doctor Mondelli me llevó un libro escrito en francés de esta espesura que está literalmente todo lo que Engel escribió, brother, con fotos originales así, yo, una reliquia. Y efectivamente aparecen cosas como citaciones de Engel, citaciones de la maloclusión, y en fin, las extracciones acaban siendo quizás una herramienta que está súper mal comprendida al final de las cuentas, ¿no? Ujú. Y si nos vamos en la historia de la ortodoncia, empieza todo con el señor y mestre de todos los mestres, Edward Engel, en el que él consideraba mantener a todos los dientes en la boca. Él decía, todos Ujú. los dientes tienen que quedarse en la boca y punto, cueste lo que cueste. Y yo tengo un esquema que voy a subir aquí en esta parte, que justamente muestro cómo el aparato funcionaba. A mí me daba curiosidad porque yo no entendía, yo me ponía a estudiar y decía, pero ¿cómo funcionan estos aparatos? Porque decía, ajá, ¿cómo mantienes todos los dientes en la boca? Lo llevas a vestibular, pero ¿cómo lo llevaban a vestibular si no había manera? O sea, ¿cómo alineaban los dientes? Y me puse a pensar y a hacer dibujitos y cuestiones y conseguí un dibujo que lo explica muy bien, que justamente están todos los dientes amarrados con ligaduras metálicas y cuando aprietan las tuerquitas van a vestibular. ¿Y qué pasa cuando llevas Ujú. los dientes muy a vestibular y los sacas de su base ósea? Se supone que cuando le remueves el aparato, ellos van a intentar volver a su base ósea porque la raíz queda insertada en el hueso. Y Ujú. ese movimiento radicular no era tan bien conseguido con la ortodoncia de aquella época. Y efectivamente había algo que nosotros conocemos y que por supuesto habrá un capítulo en esta temporada que se llama de recidiva. La recidiva no es Ujú. más que el diente vuelve a su posición original. Entonces, en esta historia, uno de sus discípulos, el doctor Tweet, comienza a estudiar los casos que recidivaron del doctor Engel. Y estos casos que recidivaron del doctor Engel, él dice, hay que extraer, no caben los dientes, hay que extraer. Ujú. Y empieza a tener buenos resultados. De hecho, uno de los análisis cefalométricos más famosos en la cefalometría mundial es el análisis de Tweet. Y él construye algo que se llama el triángulo de Tweet. Y el triángulo de Tweet está basado por uno de esos, una de las variables que tiene el triángulo de Tweet es el IMPA, que no es más que la Ujú. posición del incisivo inferior en la mandíbula. Entonces, si yo tengo un incisivo muy protruido, muy retroinclinado, yo lo tengo que dejar en la base de la sínfisis. Y si el análisis de Tweet observaba que ese incisivo estaba muy al frente, efectivamente, la mayoría de las veces estaba indicada la extracción. Entonces se empieza a conocer esto en la historia y da un súper resultado interesante y se comienza una era de extracciones en la ortodoncia. Solo que al mismo tiempo, todos los pacientes que tuviesen ese triángulo alterado caían en extracciones, porque Claro. el objetivo de la época de ese momento era alinear los dientes. No se tenía en consideración la cara. Entonces, ¿qué empieza a Claro. ver? Empieza a ver pacientes blancos, pacientes que no tenían labios con indicaciones de extracciones y se empiezan a crear perfiles retrusos, porque cuando mueves el incisivo el Ujú. labio lo acompaña y si tenías un labio pobre y te extraen un premolar y retraes el incisivo, el labio también se iba para atrás. Donde pacientes que tenían apiñamientos moderados, que no era indicado para la época, claro que era indicado porque no había más nada para resolver, y se empiezan a crear perfiles incluso que se le conocen como perfil tuidiano, que no es más que un perfil asociado al autor de las extracciones y después se empieza otra vez como, ya va, estamos haciéndolo mal. Entonces, el Claro. cambio de la filosofía efectivamente ocurre más o menos en la década de 80, 90, cuando empiezan a ver que las extracciones colababan la cara y que los labios y el perfil y la apariencia envejecida se hicieron tendencia en los tratamientos con extracciones y que los tratamientos sin extracción. Entonces había como un dilema, o sea, qué es lo que hoy, a partir de esa historia, empiezan como que lo que dijo Daniel al principio, que se volvió loco, que empezó a decir todas las cosas al mismo tiempo.
pero Parra, pa, 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 pa. exacto, existen dos filosofías o llama las metodologías de tratamiento, que son los tratamientos extraccionistas o los tratamientos no extraccionistas. La cuestión es, Daniel, ¿cuándo realmente están indicadas las extracciones? Eso es como que el core, el núcleo El de meollo, este, ese es exacto, del sí, asunto. tal cual. ¿Cuándo las extracciones son buenas? ¿Cuándo las extracciones son malas? ¿Cuándo las debo indicar realmente? Entonces, allí, a partir de allí comenzamos nosotros este capítulo. Sean bienvenidos a Orto Show, esta Ya, tercera temporada, Daniel, después de exacto. esta introducción efusiva. Efectivamente, ¿cuándo realmente, Daniel, crees que, dame, no sé, una indicación y a partir de allí partimos la torta? ¿Qué te parece? Bueno, básicamente en mi haber profesional, yo tengo tres episodios clínicos en los que es válido sacar premolares. El primero, y el, como que Ok, el más famoso, es un paciente biprotruso. Es un paciente, tal cual como mencionabas, eh, y es como que el primer checkpoint de este capítulo, la extracción de premolares, ojo, en pacientes sin apiñamiento. La extracción de premolares en pacientes sin apiñamiento tienen una afectación potente en los labios. Si tú ves un paciente que tiene los dientes muy hacia adelante, es bastante común, pasa en todas las razas, pero es más común en pacientes de raza negra, de raza morena, dientes muy inclinados hacia adelante, no hay apiñamiento, tú pensarías en sacar premolares, utilizar ese espacio para hacer lo contrario a lo que hacía Tweet en los pacientes con el perfil recto. O sea, teniendo en cuenta y claro esa premisa de que tú sacando premolares y haciendo una retracción de ese sector anterior pura, tú vas a hacer un cambio en el labio. A un paciente biprotruso eso le cae bien. A un paciente con los labios normales no le cae bien. A un paciente birretruso, que tiene los labios muy chiquitos, mucho peor. Es un paciente más bien que necesita que rellenen en vez de que le eches hacia atrás. Entonces, esa sería una primera gran indicación a un paciente, eh, a un paciente para extracción de premolares. interrumpiéndote, Otro, pero fuertemente porque te dije una indicación, Daniel. Calma, respira, yo sé que estás ok, con la pistola cargada, pero acabas de decir tres pacientes características. posibles, no, o sea, tres pacientes, el birretruso, el perfil Ujú, recto y el biprotruso, ¿no? ujú, Partiendo de ese presupuesto de estos tres pacientes, hoy la moda es tener labios, la moda es ponerte exacto. labios. Entonces, Ujú, imagínate que de repente este biprotruso le extraes premolares, le retrae los labios y dice, doctor, ¿y ahora? claro. Que a este, que era el completamente birretruso, tienes que extraerle premolares porque no le caben los dientes en la boca y lo vas a empeorar muchísimo. O sea, en qué punto podemos como que mezclar la armonización orofacial, ¿no? Para que esto sea como Lo que pasa es que ahí le atinaste a más la bonito. segunda indicación y cómo esa segunda indicación hace match con la primera indicación, Ok, que es continúa. que cuando sacas dientes cuando no te caben los dientes en la boca. O sea, cuando tienes un Perfecto. apiñamiento tan salvaje que no hay forma de que eso quepa. Por eso el tema de que sacar extracciones cambia el perfil labial es algo que desde mi punto de vista a veces sí o a veces no. Porque si el apiñamiento es tan severo que sacarlos, si tú tienes un paciente que tiene un apiñamiento tan severo que los premolares que vas a sacar están en el paladar y abajo están debajo de la lengua, que esos premolares estén o no, no cambia la inclinación del incisivo. Porque Perfecto. realmente tú lo vas a ordenar, sacaste esos dientes que estaban fuera del arco, o si el diente está impactado y lo sacas, es como que si da igual que esté o no esté el premolar, porque No no pasó está nada. ocupando su puesto ni cumpliendo su función. Entonces, fíjense en los matices y vamos a seguir deshilachando matices de supuestos casos en los que dice, me sacaron premolares. Hay muchos bemoles en me sacaron premolares porque hay muchas situaciones clínicas. Entonces, si tienes un apiñamiento muy severo eh, y ese ¿A qué te apiñamiento refieres con se apiñamiento consume, severo, Daniel? un apiñamiento en el que necesites más de 10, 12 o 14 milímetros en tu arcada para que los dientes queden en la posición correcta.
Eso Ok, sin meter en la ecuación, que es otra de las vainas que metemos aquí en esta familia, en este mapa mental de toma de decisiones, que es que ese apiñamiento severo vaya acompañado de una compensación esqueletal. Porque no es lo mismo que tú tengas un apiñamiento severo de un clase 1, de un clase 2 o de un clase 3, teniendo en cuenta de que si ese paciente no lo vas a operar, ese clase 2 tiene que quedar en teoría con lo de arriba retroclinado y lo de abajo proclinado, y ese clase 3 tiene que quedar con lo de arriba proclinado y lo de abajo retroclinado. Entonces, todas estas vainas suman o se unen para que tú saques bien tu análisis de espacio y sepas para dónde coño agarrar. Si haces stripping, si distalizas o si sacas o no sacas dientes. Entonces, em, eso de que sacar premolares afecta el perfil depende. Depende. O sea, si es un paciente ¿y cómo cierran los espacios? Que es otra arista que estamos metiendo aquí. Porque si tú en un paciente biprotruso sacas primeros premolares, pones anclaje absoluto, tú te vas a chupar todo ese espacio a expensas de retracción. Si quizás no pones, capaz se vaya un 60-40. Pero si en tu mecánica está, por alguna razón, qué sé yo, desconozco, es bien extraño, pero si tú dices, bueno, yo voy a sacar este diente porque necesito que el 80% de lo de atrás se vaya hacia adelante y tu mecánica está diseñada para eso, ¿qué tanto vas a cambiar el perfil? Entonces, ¿cómo cierras el espacio? Define si te cambia el perfil o no. claro, yo creo que asociado a lo que estás tú trayendo en este momento del perfil, los labios, yo creo que más que los labios es si hay o si no hay incompetencia labial, ¿no? Porque Exactamente. tú puedes tener una biprotrusión con incompetencia labial y una biprotrusión con competencia labial. Entonces, ¿hasta qué punto Exacto. cambias o no el perfil? De hecho, estos últimos 10 años fue publicado un artículo por mi colega Rodrigo Naveda, ya en ecuatorianísimo, My Best Friend Ecuatorian. Él publica justo este artículo en donde estudia modelos de la década de 60 hasta el 2000 y ve cuál ha sido el cambio que hubo con relación a la a la indicación de extracciones de premolares. Me parece un artículo sensacional y justamente la única indicación hoy plausible para extracciones de premolares sería la biprotrusión, pero yo le agregaría a esto la biprotrusión con incompetencia labial, porque a veces la Exacto. biprotrusión, como dijiste tú, en los pacientes melanodermas no es una biprotrusión que se vea mal, pero al mismo tiempo yo he tratado pacientes melanodermas en la cual le hago extracción y retracción y quedan hermosísimos. O sea, con Claro, relación a los labios, porque ya ellos tienen buenos labios. Entonces esa retracción no le va a afectar, más bien le va a dar una estética más bonita, pero allí lo bonito queda como que medio a los ojos de quien lo mira, ¿no? Entonces claro. definitivamente ese balance, y traigo otra vez esto a la mesa, Daniel, ese balance va a estar muy relacionado con la raza y dónde te encuentras, en qué país, en qué parte del Claro. mundo te encuentras, porque yo tengo alumnos que son dominicanos y tengo alumnos que son ecuatorianos de la sierra, que son completamente opuestos los perfiles y que las indicaciones siguen siendo extracciones para ambos, pero tengo que tener cuidado con algo que tú has dicho mucho y has resaltado, que es el anclaje, ¿no? Si no pierdo anclaje, si me anclo de una barra traspalatina o si me anclo de unos mini implantes, va a ser totalmente diferente la conservación de ese espacio o la preservación y consumición de ese espacio que va, bien sea a mejorar el caso o empeorarlo o dejarlo como estaba. Y creo que también desde el punto de vista de estética facial se entiende la necesidad estética de relleno de labios, pero creo que nadie quiere tener un tema funcional de no poder cerrar la boca. Claro, O sea, hay una diferencia ahí. Eso sumándole también el tema del paso del tiempo y de la vejez, que la tendencia es a que los labios cada vez sean más flácidos, sobre todo en mujeres, y, y, y que, o sea, va en contra. Sobre todo, es un tema que hay que tener en cuenta en la norma y en los retrusivos, que tú dices, claro, bueno, o sea, ¿cómo saco yo aquí si parte de mi extracción se va a ir y echar esos labios hacia atrás? Y está la premisa que siempre recuerdo en mi posgrado que todos los doctores decían, primero va la cara que los dientes. O sea, el claro. perfil es
considerablemente más importante que lo que está dentro. Entonces, velo como prioridad. Claro, es que eso fue lo que trajo la evolución, justamente, el análisis del tejido blando sobre los dientes, ¿no? Como que tenemos que darle prioridad a eso. Y ahí es donde muchos problemas acontecen, porque si nos ponemos, de hecho tengo varios pacientes ya que les ha sido extraído premolares y no tuvieron control del anclaje y se cerraron los espacios y quedaron Que igualito. iguales, quedó igualito, o sea, fue una Igual mal. maloclusión. O sea, no mal, quizás resolvieron el apiñamiento, pero quedaron biprotrusos, por ejemplo. Trompuditos. Entonces, ahí hay un detalle también que, o sea, yo no quiero culpar a uno o al otro, que eso lo hablamos en capítulos pasados, justamente del odontólogo que se quedó en el anclaje tradicional con barra traspalatina y el odontólogo que evolucionó o el ortodoncista que evolucionó el anclaje esquelético con mini implantes y uno controla y el otro no controla porque no tiene maneras de controlar. Lo mismo que haga dobleces y que haga lo que quiera, siempre vas a perder anclaje. Y esto fue demostrado innumerables veces ya por artículos en el que por más triple barra traspalatina que haga, vas a perder anclaje. Y si pierdes anclaje en un caso que no debías, vas a acabar consumiéndote un espacio que le pertenece al canino, por ejemplo, y no vas a llegar a la clase 1 que tanto vas buscando porque perdiste anclaje. Cheo, y yo creo que tú capaz estás más empapado de eso. También hubo un momento, no sé si fue después de los años 80, 90, Okay. que parte de la filosofía de algunas técnicas autoligadas también era anti-extracción. Y ellos abogaban sobre todo por la expansión y la remodelación vestibular posterior, que Claro. es como una premisa que muchos defienden. Y sí, mira, aquí en mi tomografía está que se creó hueso, y otra parte del gremio dice, no, esa raíz se va a salir porque no hay forma de crearla. Creo que ellos abogaban como por fuerzas ligeras, expansivas y arcos muy anchos y toda la vaina. También llevándose un poquito, creo que la distancia intercanina y la distancia intermolar a expensas de expansión dentoalveolar. Pero creo que la concepción de esto también viene de esquivar las extracciones, de algún modo. Claro, porque sabemos que estamos metiéndonos con un dolor que a todo le suena, ¿no? Extracciones, tú dices, verga, me van a extraer un diente. O sea, Y pero un te diente acabas extrayendo sano. eso, te acabas Exacto. extrayendo dientes sanos, los últimos dientes te extraes, los terceros molares, son pocos los pacientes que acaban teniendo espacio para el tercer molar. Entonces, Claro. partiendo de esa pregunta, justamente tuve un colega, un querido Marcelo, Cezanne. que era, no, Marcelo Correa, que es un colega del doctorado que justamente estudió eso y se basó en muchas investigaciones de esto de creación de hueso vestibular con autoligados y todo un montón de cosas y definitivamente eso no se probó de ninguna forma, no hay ninguna creación de hueso, no existe eso. Pero lo que sabemos es que efectivamente los braques autoligados, o más que los braques, los arcos abiertos de braques Damon, que fueron los primeros que trajeron eso al mercado, acaban haciendo compensaciones vestibulares que permitieron dejar pacientes sin extracciones, pero con una boca que parece un tobo. Entonces tampoco es la idea, ¿no? No le va a dejar los dientes como dos cachapas, o sea, para que le quepan todo. Es partiendo Claro. del principio de Engel, o sea, ellos se fueron a lo mismo, pero lo hicieron en la época moderna, y como es moderno, entonces todo el mundo piensa que es lo mejor, ¿no? Es esa, Hay un tema de plata ahí. efectivamente, es como la farmacia, ¿no? El tema de la farmacia y Hay un tema de plata. Y, ajá, y creo que va unado de que un tratamiento sin extracciones es mucho más probable que el paciente te lo acepte, número uno. ujú, Un tratamiento sin extracciones va a ser más rápido porque brincas la fase de cierre de espacio, no va a haber cierre de espacio. Y en teoría el paciente te va a pagar por un tratamiento que es más corto. En resumidas cuentas. ¿Sí o qué? efectivamente. Es que Ahí claro, está la Daniel, vuelta. es lo que tú estás diciendo. Estás tratando con el dolor del paciente. Cuando te dice, Exacto. doctor, o sea, ¿cuántos, incluso alumnos me han llegado a mi doctor, ¿me puedes tratar sin extracciones? Y yo, ahí está. Mm. Eh, A pacientes te Doctor, llegan, te llegan, puedes, te llegan, puedes tratarme sin extracciones. ¿Qué coño, sí. papito? Pero entra primero los dientes y después entras tú. Claro, la cuestión es, este, tampoco podemos garantizarte que te vamos a cerrar la boca, papi, porque no depende solo Claro. de que yo te retraiga los dientes. Y si tienes el labio corto,
yo no consigo cerrarte los labios. O sea, Claro. esos pacientes que son súper verticales, que tú por más que extraigas 2 molares, no vas a conseguir llevarle los dientes para atrás, porque no, el labio no llega, es corto. Y hay pacientes que tienen como un tepuy de hueso arriba que tú dices, así el diente esté hacia atrás, ese tepuy es lo que está manteniendo el labio hacia adelante. Entonces es un tema que si es una persona que es mística y escéptica o miedosa con las extracciones, imagínate decirle, no, papito, hay que hacerte cirugía ortognática. Mucho menos se meten en ese calamar. Pero es un tema que tú dices, coño, que arrecho y tocaste un tópico que es tocarle el dolor al paciente. Es el clásico paciente que vengo de 3 consultas que me han dicho que me saquen premolares. Sí, tranquilo, yo te lo hago con mi super bracket y mis super vainas y creo que es que empiezan los problemas. Siento que el diagnóstico, o sea, partiendo de un diagnóstico serio y bien, ¿cómo decirlo? El diagnóstico que es difícil meterse en aguas que no, que tú dices, tú en el fondo sabes que esto es extracción. Tú sabes que es extracción, pero dices como que, bueno, pero vamos a dar la vuelta y era el video que te mandé un doctor y le mandamos un saludo, no sé si llega hasta allá, que se llama el doctor Daniel Segovia en Argentina. Y él decía como que, o sea, tu tratamiento ideal, tú le estás sobreponiendo cosas encima por complacer al paciente y al final es como que te estás metiendo una soga al cuello a ti y al paciente al final es poco probable que quede satisfecho porque no estás resolviendo el problema que es por estas mismas cosas también que están por encima de que, bueno, pero es que es malo, pero es que no sé. Y siento que parte del trabajo es sentarse, o sea, ¿cuánto complaces a tu paciente cuando te sientas a darle el resultado de tu plan? O sea, ¿hasta cuándo se estira ese chicle de, hasta cuándo soy flexible? Porque es el clásico paciente que, no quiero que me saque, pero tampoco quiero esto. Entonces, ¿hasta qué punto lo pierdes o no? En ese tira y encoge de qué es lo correcto y qué no. Es para ponerse a pensar. ¿Sabe? O sea, hablando ya directamente, porque, o sea, si bien dijimos, un apiñamiento severo, que es de más que 8 milímetros, sabemos que podemos burlar ese apiñamiento, sabemos que podemos hacer otros tratamientos, pero el tema es extracciones, ¿no? No vamos a hablar de otras alternativas. Y hay uno de los casos de las extracciones que a mí particularmente menos me gusta, que es cuando haces extracciones asimétricas. Ok, temas. Cuando haces extracciones asimétricas. De hecho, hay un libro que sale estos últimos 5 años también de Guilherme Jansson, antes de fallecer, publican después que fallece, justamente, o antes, sí, antes, perdón, Se antes de murió. que fallece, sí. Verga, no sabía, qué bola, ¿no? Guilherme Pero Jansson, el hijo está Guilherme, vivo. ya va, wait. Guilherme Jansson no tuvo hijos. Pero hay un Jansson, lo que pasa es que tiene el mismo apellido. Marcos Jansson, claro, son la Ah, familia, ya, son los son Jansson, familia. son Jansson Family, así como los Adams, sí, todos son familias. Y Como los está, Hanson. Ajá, continúa. Chiste malo. Vamos. ay, puta. Menos mal que aquí esta familia no escucha esto. Ajá. Entonces, esa familia, Jansson, el hijo más prodigio de los Jansson, que es el doctor Guillermo Jansson, que fue doctor, fue profesor y tutor de varios de nuestros colegas de la maestría y doctorado, estuvo acompañándonos durante 4 años porque en el último año del doctorado fallece. Este hombre, él publica N cantidad, Daniel, de artículos acerca de extracciones para solución de Ok. la mayoría de los casos. Acuérdate que, o sea, lo que más tenemos en el mundo es clase 2 y las extracciones se encajan bien en un paciente clase 2 maxilar, siempre que sea maxilar, ¿no? Pero ahí justo tú empezaste el asunto cuando extraes superior en un paciente que es deficiente mandibular y ahí empieza a complicarse todo el problema asociado a la clase 2, ¿no? Esto Ujú. como un tópico que vas a extraer cuando tienes una relación de clase 2 superior. Pero si la relación de clase 2 es por problema mandibular y extraes arriba, ahí empiezas a afectar lo que venimos hablando, que es el perfil. Ujú. Y al mismo tiempo, las extracciones cuando asimétricas, a mí me parece que ese caso nunca queda bien. No sé qué piensas tú. Justo en estos días di de alta a un paciente también
que le saqué un premolar. Y aquí viene el problema cuando hacemos generalización. Le mandé a sacar un premolar porque ya le faltaban los otros 3. Ok, no, pero ya ahí no es igual. ¿Eso es una extracción asimétrica o no? No es. De bola que sí, care verga, le estoy sacando 1. No, pero ya no tenía 3. Ah, pero entonces no podemos decir que las extracciones de bola, si es un paciente que tiene todos sus Claro, pero premolares, es que o sea, ahí me cambiaste la tortilla, Daniel. Tú lo hiciste más bien, bueno, tú lo hiciste simétrico. simétrico, exacto, pero le mandé a Claro. sacar una de un solo lado porque era el que me faltaba y todo No, yo cayó. te estoy hablando el clásico paciente que te llega ya, me trataron. ¿Y qué te hicieron? Me extrajeron un premolar. Y tú dices, hijo, la Claro, línea y le media es sobran los la otros 3. verga. Eso, Claro, no, claro, claro. pues. El Claro, clásico que tenía un canino ectópico, le extraen el premolar, bajan el canino y la línea media se la llevan para el cipote, pero ¿sabes? y lo que pasa es que es ese paciente. También he visto pacientes que yo los recibo clase 1 canina, línea media coincidente, las dentales con las faciales, canino impactado primer premolar. Lo saco, todo sigue igual, el espacio está casi cerrado, termino de mesializar, quedó. Eso es una extracción asimétrica también de un paciente Correcto. que llegó como se fue. Bien. Porque entonces yo, abro el espacio, bajo, muevo, ver. No, es negocio, ya cerró. Es una extracción asimétrica. Lo que pasa es que entiendo tu punto. La vaina es resolver, Claro. hacer extracciones asimétricas de pacientes que están todos completos y que toda la vaina esté bien. Pero ahí está la vaina. O sea, si yo salgo a decir, las extracciones asimétricas, pues verga, muéstrame el caso para saber. ¿Sí me explico? Es lo mismo, Claro. marico, pasa igual. Y mientras más extiendas y generalices más allá, te estás llevando por delante casos que capaz, verga, sí salieron. Es Sí, complejo, no, es no, complejo. tienes toda la razón, pero Porque no es sí, el procedimiento, no es la flecha, es el indio. O sea, ¿sí me explico? Ahí está la vuelta. claro. De hecho, o sea, si entramos más fondo en relación a las extracciones, Daniel, hay extracciones que están alén, como dicen aquí, de lo que tú dices. O sea, tienen una discrepancia de, ponte, 14 milímetros, Ujú, 16, 18 milímetros, dices, la gran 7. Tengo una discrepancia de 16 milímetros. Ni extrayéndole premolares consigo resolver este caso. Ahí entran ujú. los primeros molares o los segundos Ajá. molares como opciones de extracciones. Terapéutica, exacto. Exactamente. Y esto es, pero satanizado No, por o sea, tú te N estás, cantidad de tú escuelas te traumatológicas. bajaste, te bajaste del cierre y orinaste a la Santa Biblia. O sea, es difícil, marico. Exacto. Hay algo que nosotros visamos como ortodoncistas y como oclusionistas y es, deja el canino en clase 1, cueste lo que costar. Ujú, Me lo puedes dejar en un cuarto de clase 2, en un cuarto de clase 3, pero si me lo dejas en media clase 2 o en media clase 3, va a está reventar la mal, oclusión y va a claro. funcionar mal. Ahí empiezan también los protecistas y los hijos de la prótesis, que no, que puedes dejarlo, que mientras que lo ajustes en grupo, Función de grupo, exacto. pero ahí yo empiezo a ver son recesiones gingivales asociadas a maloclusión. Pero eso es otro asunto. El asunto es la extracción de molares es una de las alternativas también que se tienen. Y te pongo este caso justamente porque yo tuve casos que traté con extracciones de molares y de sonar como aberración, porque mis alumnos saben que yo no soy extraccionista. Yo soy Ujú, súper conservador mientras que sea posible. ujú. Ahora bien, este paciente tenía restauraciones gigantescas en los primeros Claro. molares. Un molar lo tenía todo amalgamado así, pero amalgama casi que está en cervical con pinos Ujú. de metal y todo un montón de cosas. Y los Año 4 viejo, premolares hermosos así. Y yo, oh, claro. vamos a partir La, por la, estos molares, ¿no? la clásica frase de mi posgrado de que no vas a matar el pollito enfermo, no vas a matar el pollito sano para salvar al enfermo. Para darle caldo a todos los otros pollitos. Exacto, mata al enfermo. Exacto. Entonces allí también van a entrar, yo imagino que entra la gente de prótesis a pelear y esto puede comprar una pelea porque
sea, imagínate la posición del paciente, ¿no? Suponiendo que ese molar se le hizo tratamiento de conducto, falló y se tuvo que hacer otro tratamiento de conducto. Después le hicieron un pino de fibra de vidrio, una corona y se gastó en ese diente $2,000. Y Mm, tú le dices, tengo que sacar el diente. Hijo, el que gasté claro. 2,000. Sácame un pre. Pero entonces, ¿cuál Pero es tú la sabes, ecuación? ¿Cuál es el que está mejor ahora? no, pero creo que peor es que te saques el pre y que a los 6 meses te empiece a doler y que ya no hay que sacar, porque es que todo tiene un tiempo. O sea, desde que el diente tiene caries empieza un relojito ahí a actuar a que le quitas la caries, le pones la restauración o sea, todo tiene un tiempo. Lo único que no tiene tiempo es un diente sano. De que si se cuida, probablemente te mueras tú antes que el diente. Pero qué triste es pensar en un caso así que le saques los premolares, termines tu tratamiento de ortodoncia, el molar empiece a joder y te tengas que poner un implante. Es como contraproducente. Pero lo que acabas de decir me encantó, la filosofía del diente muerto. Claro, tiene un reloj, marico. O sea, eso Ujú. es así. Hay un gráfico y que lamentablemente para el paciente a medida que es peor, o sea, que te vas adentrando en intensidad o en gravedad, vas pagando más. O sea, más barato un sellante que una endodoncia. Entonces, Y ahí entra, hasta ese punto. ahí compramos otra briga también, ahí compramos otra pelea porque están los antisellantes también. Eso no lo he escuchado. Cuéntanos. Claro, aquí de todo, papi. Estamos metidos en el mundo de los anti-todo, o sea, así como hay anti-imperialistas, anti-todo, hay anti-todo en este mundo de la odontología y por supuesto eso cabe también, que no se hace sellante si no es estrictamente en pacientes con alto índice de caries. O sea, si tú ves un paciente que está sano y tú le ves esos molares allí que le puedes poner un sellante, no le pongas porque según los estudios ya no se pone, ¿ok? Entonces ya tú tienes que conservar ese diente sin sellante. En fin, Cepíllese ¿sabes? bien. El cepillese bien. Entonces las extracciones de molares sí he hecho, me han quedado los casos súper bien encajados y acuérdate que si te extraes un molar tienes el tercero también. Ahora, extraer un molar sin el tercero, ahí sí te estás metiendo en camisa de once varas, así como que... La vaina es que tienes que, depende también de la edad del paciente, asumiendo que ese tercero está en buenas condiciones para cumplir su Claro. función de 7. Ujú. Que hay sus normas que no la vamos a decir por aquí, pero averígüenlo porque no es así como que ahí está el tercero así como que se cayó por unas escaleras y tú dices, coño, este tercero no está tan chévere. Eso. Hay otra, No, ¿cómo esas normas decirlo? sí se las vamos a decir, Daniel, claro que sí. Esta gente hay que Coño. consentirla. Son los niños de Orto Show que nos Ay, acompañan durante 3 años. Suéltala, pues. Los terceros molares los vamos a poder utilizar siempre que tengan raíces, Tenga forma de diente normal. que tenga Porque, dos raíces o que si es raíz cónica, que sea una raíz voluptuosa, que no sea una raíz ujú, cónica fina, porque ahí sí te metes en tremendo problema, que lo vas a colocar, pero va a estar, nunca va a estar ujú. estable. Debe estar bien posicionado y si está mal posicionado, lo tienes que verticalizar y después mesializarlo, que eso sabemos que es un proceso lento y demorado. Y cerrar un Ujú. espacio de 12, 13 milímetros que te mide un Es molar, que jode. claramente vas a demorarte tu tiempo. Entonces sabemos que para fechar, para cerrar este tópico de extracción de molares para, como meta terapéutica o como opción terapéutica, perdón, definitivamente le tienes que agregar más tiempo de tratamiento, porque mover un molar de allá para atrás, para adelante, necesitas control absurdo del anclaje y tiempo. Ok. Ahí está, pues. $5 esta clase. ¿Sabes que hay otra vaina que también se habla mucho de que las extracciones causan apnea del sueño? Ok, Eso también lo he escuchado que jode, porque ok. supuestamente de algún modo reducen el espacio de la vía aérea y todo el asunto. Y ahí también siento que la respuesta predilecta de todas las preguntas de este capítulo es depende. Porque en teoría, si, por ejemplo, de tu mecánica, si tú haces una mecánica en la que los molares avanzan hacia adelante porque perdiste anclaje, ¿cómo se te cierra la vía aérea? O sea, yo pensaría que esa es una mecánica, o sea, esto del cierre de la vía aérea me parece que está más asociado quizás bajo la misma lógica a una distalización, que tú metas eso hacia atrás y que de algún modo te cierra la vía aérea.
Aún así, tengo entendido que no hay evidencia clara de que esté asociado a extraer premolares con esto. O sea, es que volvemos a lo que hablamos al inicio. ¿Qué paciente les trajiste premolares? O sea, cerraste espacio, no cerraste espacio, compensaste, fue biprotruso, no fue biprotruso. Coño, vergación, hay un montón de vainas, hay un montón de factores. Sabes que hay Lo una de que las... debe hacer difícil también, disculpa que te interrumpa, los estudios. Porque tú dices, Claro. tomé una población de 100 pacientes que les trajeron premolar. Ajá. ¿Por qué a cada uno? Y los dividiste en familias de cómo cerraron los espacios a cada uno. Pero no sé si eso se cumpla. Me parece que es burda de peludo llegar a pacientes con extracciones de premolares con las mismas mecánicas y con los mismos patrones esqueletales. Tienes que echarle bola porque no es tan fácil. No, sí, sí, sí se consigue esa población, sí se consigue el trabajar así tal cual como lo has dicho, separas a la población por patrón facial, separas a la población por estrategia utilizada durante el tratamiento y comparas los resultados. Eso no es tan descabezado. Pero a lo que Ok. quería llamar la atención es algo que dijiste muy importante y es acerca de la apnea que es causada Ujú. por las extracciones. Y en ese asunto entra incluso un cirujano bastante conocido a nivel mundial, que es el doctor Eduardo Santana. Saludo aquí, doctor Eduardo. Sé que no nos ves y que no entiendes nada de español de lo que estamos hablando, pero si por acaso te llegase este video, por supuesto, Primo del dale un like guitarrista por lo menos. Carlos. Saludo, Carlos. Y Ok. por supuesto, aprovechamos este corte para que te actives dándole super like y enviándole a todos tus compañeros porque llegamos otra vez, regresamos, que estamos esta tercera temporada y hablando nada más y nada menos de extracciones. Entonces, siguiendo en esta línea de idea, él dice que a él le encantaba que todos usaran AEB. Presta atención. Ujú. A él le encantaba que todos usaran AEB. Para los que no saben qué es un AEB, es un aparato extraoral que te empuja el hueso para atrás. Y eso es lo que Ujú. justamente Daniel está diciendo. No es lo mismo llevar tus dientes para atrás que llevar el hueso entero para atrás. ¿Ok? Claro. Porque a este cirujano le gustaba que utilizásemos AEB. Era Que justamente para operarlos porque después. los pacientes... Exactamente. ¡Mojón! Exactamente. Te ¿Qué lo me juro estás por mi madre. jodiendo? Marico, pensé que era chiste. Tú eres marico. No, Pero- no. y que vamos a cerrar un poquito esta vía aérea porque en unos 10 años este paciente ñácata. Me está jodiendo en Literalmente, brother. serio. No, te lo juro, él lo dice en su clase, que él nos da clases en el maestría y el doctorado. Tenemos que preparar seminarios de cirugía y ortodoncia para dar clases, ¿no? Y él justamente nos decía en una de sus clases que él le encanta que usen los ortodoncistas AEB porque los preparaban para las cirugías ortognáticas en un futuro. Y ahí venimos a tocar ese asunto que tú estás diciendo, que es el cierre de las vías aéreas. Efectivamente, sí va a haber un colapso si llevo los huesos para atrás, pero ¿qué sabemos de toda la literatura que existe en el mundo? No puedo llevar la mandíbula para atrás. La mandíbula la giro para abajo, para arriba, punto, acabó. Y claramente, y esto sabemos y estamos hablando desde un inicio, que existen unas corrientes gigantescas que son contra la extracción, pero son una vaina que sí que parece como una cofradía de no extracciones, con carteles, no extracciones, pero Mormones. ahí ahí caigo justamente en qué población estamos hablando. O sea, tuve la bendición de poder trabajar con poblaciones de América entera, entonces tengo pacientes de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de República Dominicana, y yo sé que no es igual. Si tú haces un estudio con brasileros, tú ves que aquí de repente quepan los dientes, pero si te vas a Ecuador, brother, que tengo muchísimos Claro. alumnos de Ecuador y tengo muchísimos pacientes de Ecuador, tú ves que ahí no cabe nada. No Ahí cabe. no Ni en la cabe. sierra ni en la costa. No Ni cabe, ninguno de no los cabe. dos. No hay forma, no hay forma. Entonces, yo incluso peleé con un doctor, y aquí también saludos al doctor Erti Silva, porque me decía, pero las extracciones seriadas son un crimen. Yo le decía, pero tú le has visto la boca a un ecuatoriano, mi pana. ¿Cómo tú metes todos esos dientes en la boca? Es imposible. O sea, la extracción aquí es una indicación. Ni que utilices las mini placas amarradas del cuello, te van a sobrar espacio. O sea, tienes que extraer en algunos casos. Todo bien que claramente las mini placas
los mini implantes y todos los sistemas de anclaje esquelético que existen han mejorado y han disminuido significantemente el índice de extracciones. Claro que sí, pero eso no minimiza la terapia de extracciones como una opción de tratamiento. Sigue Te- te- siendo una opción y clara para casos que son efectivamente casos de extracciones. Fala. tengo una. Vai, Ya, esta suéltalo. vaina, espérate. Tengo unas fuertes declaraciones con respecto a este tema Lo del que uso tengo de aquí. anclaje, del uso de anclaje absoluto, como que Cheo se la pone de noche porque todavía tiene fe de que ese maxilar de él va para adelante. Leí unas vainas de Moon, entonces eso va para adelante. No, escúchame. Tengo fuertes declaraciones con Cuidado. respecto a. Cuidado, cuidado. Cuidado que Moon baja del cielo. Ay, guacho, chin, chun, chin. Mira, tengo fuertes declaraciones con respecto a. ¿Sabes que en esta onda, o no esta onda, sino en esta ola de filosofía de anclaje absoluto y de distalización de arcos completos, eh, se llega a hablar muchas veces de que esto también puede ser un sustituto a las extracciones? O sea, tú sacas los muelas del juicio. eh, He visto casos de pacientes biprotrusos que lo llevan a la norma echando hacia atrás a expensas de distalización distalización de arco completo con Correcto. mini implantes. Extraarticulares, intraarticulares, como te dé la gana. Pero o sea, la mecánica, sea como sea, donde pongas el tornillo, es mover hacia atrás. Todo para atrás, correcto. Exacto. Tengo mis dudas si es sustituto de las extracciones. O sea, porque sé que muchas personas que pregonan este tipo de mecánicas dicen, no, ya no saques premolares porque es irresponsable sacar premolares, porque tú sacas la muela del juicio, haces esta mecánica y es un sustituto de este tipo de terapias, por así decirlo. Pasa lo mismo con estas nuevas, no sé si nueva sea peyorativo, sino con esta filosofía metidas a Mew y a toda esta vaina de reposicionamiento mandibular en donde consiguen espacios a expensas de verticalizar el molar. No con mini implantes, pero sí básicamente utilizando ese espacio de atrás, no sé si moviéndolo en más o verticalizándolo, no sé cuál de las dos, pero, o sea, siento que no es es irresponsable decir que es un sustituto total de las extracciones de premolares porque muchas veces siento que los mini implantes, primero, al hablar de mini implantes extraalveolares, eh, te tienes que adaptar a la arquitectura ósea de cada paciente y no todos están aptos para. Si es mini implantes infracigomáticos, hay gente que no tiene un Cresta. espesor de la cresta nulo. Cero. Hay pacientes que no tienen shelf. Entonces, no, pero tienes otra, o sea, a medida de que ese paciente está más condicionado desde el punto de vista óseo, siento que hace más complicado la mecánica. Entonces, lo mismo con las mini placas, los mini placas. Ok, te ahorras la extracción de los premolares, distaliza con mini placas. Mini placas tienes que operar al paciente para ponerle las mini placas y tienes que operar al paciente para quitar las mini placas. Entonces, son vainas que se pueden hacer, sí, pero es difícil ponerlas mano a mano a competir con la practicidad que te puede traer extraer un premolar. Y lo barato que es para el paciente traerse un premolar, porque eso es algo que tampoco se pone sobre la mesa. Que tú dices, bueno, pero es que lo puedes hacer con mini implante. Ok, el paciente puede, tiene, y siento también, desde mi punto de vista clínico y mi experiencia, muchas veces para el paciente le suena mejor sacarse un premolar que le pongas un tornillo. Sé que tienes que sentarte y explicarle, pero a veces los pacientes sienten que es un tornillo que le vas a atravesar de oreja a oreja, que es un tornillón. ¿Cómo es posible que me vas a meter un tornillo? Ese tornillo se va a quedar ahí dentro de mi cuerpo. No, sácame dientes. Lo he escuchado claramente. Entonces, coño, es difícil poner a competir vainas. Es peludo poner a competir un procedimiento que tiene tanto tiempo y que tiene tanta evidencia y que tiene tantas vainas como para decir, me parece absolutista decir, no, eso está mal, no saques premolares que te tenga otra opción. Hasta ahora, yo que vivo en mis redes sociales y trato de mantenerme al tanto de lo que pasa, no hay una terapia que compita con esto. No sé qué opinas tú.
Al Ok, menos para conseguirte los 7 milímetros de espacio así, de un día a otro. Ya tú el día siguiente estás cerrando espacio, no ha pasado nada. Estoy hablando desde la comodidad del operador, no estoy hablando desde lo que se debe o no se debe hacer de acuerdo a cada caso. bueno, siguiendo nuestro libro gordo de petete de la literatura, mi querido Daniel, Ajá. no hay diferencia significante entre cerrar un espacio, ¿sí? Por una extracción o por una distalización. Demora lo mismo. O sea, yo puedo Es el mismo tiempo. distalizar, sí. Claro, porque Entonces, biológicamente va a la misma velocidad. entonces no hay como una competencia, es tal cual lo que dices tú. Yo no puedo poner a competir estos dos carros porque sería como injusto. Pero sí, la literatura es concisa con esto, como que si distalizas y extraes para colocar el diente en el lugar, te vas a demorar más o menos lo mismo. Hay un poca diferencia Ahora en bien, relación a tiempo. Entonces, tiempo, calma. Tiempo es eficiencia en el tratamiento. Y va a ujú, haber los que defiendan claramente la extracción y los que digan, no, pero yo me demoré menos, pero todo bien, pero ¿qué es lo que nos dice la literatura? Nos dice que los tiempos son parecidos. Es como alinear claro. incisivos con alineadores o alinear incisivos con bracket. Tú dices, oh, con alineadores se alinea más rápido, pero ¿cuánto es la diferencia? O sea, cuando nos ponemos a estudiar a fondo es que podemos salir de estas respuestas. Al final de la historia, lo que queda es extraer es una herramienta para facilitarle la vida al ortodoncista y al paciente o es una herramienta que simplemente, como empezamos esto, mal comprendida, que se utiliza y se debe seguir utilizando. Efectivamente, volviendo a lo que tú tocaste, la distalización se puede conseguir en todos los pacientes. ¿Será que la distalización la voy a aplicar en todos mis pacientes y va a funcionar? Ahora mi pregunta para vos, clínico, para vos, ortodoncista, ¿cuántos pacientes distalizaste? ¿Cuántos pacientes conseguiste esto? Porque así como tú dijiste, hay pacientes que no tienen hueso, entonces yo me iría por mini placa, pero el paciente no tiene plata por una mini placa. Entonces tendríamos Ni como que hueso ni placa. entrar más profundo. Exacto. El buraco más, el hueco es más fondo. Es como decíamos en varias temporadas, como que abrimos un portal gigantesco, porque teóricamente tendríamos que encontrar la forma en que la mini placa sea posible practicarla en todos los pacientes del mundo y que sea algo económico y que lo puedas barajar. Y no es así. O sea, hay Claro, gente que hace ortodoncia evitando cirugía y cuando te dice tienes que hacer mini placa, te desmaya porque tienes que abrir una mandíbula y meterle una mini placa que también no es la solución del mundo, no es la panacea. Porque así como claro, fallan los mini implantes fallan las mini placas también. Entonces, tal una cual. perimplantite de una mini placa es un dolor de cabeza que tú te quieres evitar. Entonces, Total. siendo fatalista, la mini placa sería el método más malvado y invasivo que existe, pero siendo positivo es la gran 7, ¿sabes? Tienes un Mercedes-Benz jalándote todos los dientes para atrás que le puedes meter 2 kilos Dame y un que segundo, espera. efectivamente, Calma. Chao, Lore. entonces, siendo positivo, yo diría como que, bueno, sí, consigo. Y me preguntarás, ¿cuántos casos has hecho con distalización? Un montón o no. ¿Y cuántos Claro, has hecho con extracción? Un montón o no. En la duda distaliza y en la duda expande y en la duda, pero ahí entran muchas cosas y en la duda, ¿no? Hay ortodoncistas clínicos como vos que dicen, no, ¿sabes qué? Yo me voy por extracciones y yo resuelvo este caso en 3 años, 2 años. Y yo te diría, yo me voy a demorar más, pero no te saco los premolares. Entonces, claro. existe esta diatriba allí en la cual tenemos como que pasarnos con guantes de seda para no querer sonar como que no extraemos o extraemos. Y tú me ibas Claro. a comentar algo recién con este comentario, Daniel. Me olvidó. ¿Se te olvidó? No, Tranqui. no me acuerdo. ¿Sabe? Hay una extracción que eso sí me parece, es también para buscarte pleito, ¿no? La del incisivo. Porque la del incisivo, pero espera ahí, extracciones de incisivo y extracciones de pacientes con asimetrías. ¿Qué piensas? Extracciones de pacientes con asimetrías esqueletales que le extraes dientes como para que mejore un poquito. La extracción del incisivo, coño, bueno, si nos vamos a la literatura, es un procedimiento que también tiene como que, creo que bastante reporte y bastante
bastantes hojas de libro por detrás, siempre y cuando se haga en pacientes que tienen que tener ciertas características para que la vaina funcione y te caiga en clase 1. Y bueno, teniendo en cuenta de que obviamente el incisivo inferior, alguno de los dos incisivos centrales inferiores va a quedar en todo el medio y no hay líneas medias dentales que evaluar. O sea, de hecho ahí queda bonito es que el incisivo inferior que te queda en el centro quede en el medio de los dientes superiores, en el medio de la línea media dental superior. Con eso no tengo tanto rollo, no lo hago tanto, no sé por qué, no sé, sé que es más estable, eh, pero siento que en mi vida he hecho como 6 pacientes con incisivos del incisivo inferior, de extracción del incisivo inferior, y avisándoles siempre, mira, esto es así, vas a quedar ahí con tu diente como un unicornio, no pasa nada, si no le paras bola, el tratamiento va a ser más rápido y va a ser más estable. Perfecto. Extracción de dientes en pacientes asimétricos esqueletales, coño. Lo que pasa es que es difícil. Te ¿Por voy a qué? decir por qué es difícil. Ok. Porque depende mucho de la situación socioeconómica del paciente, sobre todo económica. Porque si es un paciente que tiene una simetría que claramente la solución es quirúrgica, pero el paciente no tiene plata ni intenciones ni quiere pasar por eso, eh, no sé si haría extracciones, pero porque siento que no ayuda en nada, creo que empeoraría un poco porque el paciente es así y es como que extraño. No sé si estaría tan de acuerdo, pero sí, lo que sí quiero poner sobre la mesa es que es difícil el tema económico y cultural en pacientes que se tienen que operar que no pueden. O sea, ¿qué haces? O sea, el paciente llega así, hacia la derecha. Doctor, no puedo operarme ni tengo plata. ¿Qué hacemos? Es como que, o sea, no te atiendo o te medio mejoro o sea, ¿qué está bien y qué está mal? Es la gran pregunta en ese tipo de pacientes. Y no solo en asimetría. Podemos traspolar esto a pacientes clase 2 potentes o clase 3 potentes que tú dices, ajá, dame tu opinión acerca de la pregunta que me acabas de hacer. Ok. No, o sea, es que incisivos, he tratado pacientes también con indicación de extracción de un incisivo y hoy más que nunca no extraería más incisivos. Hoy. Traté en Lista, la lista. era del hielo. Traté en la era del hielo. Hoy no trataría más pacientes a no ser que el diente esté fuera del juego, ¿sabes? Que esté completamente fuera del juego. Que tú lo veas y el bicho Tema perdió periodontal, hueso, una vaina así. perdió periodonto, perdió todo, está en la raíz y tú dices, no da. Y he visto casos que mismo así hay ortodoncistas que se lanzan esa aventura y lo recuperan un poco, ¿ok? Entonces ahí está otra vez el dolor del paciente. El paciente no quiere que le extraiga ese incisivo y lo tiene hecho berche, que se colocó una contención higiénica y se lo sacaron del periodonto. Ahí, ¿qué haces? Lo sacas, lo revuelves o te haces el loco y dice, no, yo no soy el ortodoncista, señor. Entonces ahí empieza como una diatriba. Entonces, efectivamente, hoy no extraería incisivos si no estuviesen súper mega indicados para extracciones. Con relación a los incisivos con asimetrías, definitivamente no. Pero ahí entra lo que tú dices, el paciente no tiene condiciones, chaval, para hacerse la cirugía. Venga, yo no sé, yo busco una ayuda del gobierno, algo para que GoFundMe. eso, algo para que se lo haga. Porque está bien compensar un poco, pero cuando Mm. el paciente te llega con la mandíbula así, y tú dices, no da, pues, o sea, la mandíbula aquí. Y créeme que he visto también compensaciones así que, le tuercen todas las sínfisis aquí y el incisivo centralizado Mm. a nivel del agujero mentoniano. Y está mal, pues. Ahí defiendo y hago lo posible para que esto sea eh, realizable. Entonces, no Que a estoy a veces se favor. puede, a veces no. Eso, por eso, depende de la severidad de la simetría. Si estamos hablando de una simetría muy cagada, no, yo No, me no refiero me que a saco. veces se puede operar y no, porque una cosa es que tú digas, bueno, trato de hacer todo lo posible, hago un GoFundMe, busco Fe y Alegría, no sé, asociación de cirugías gratis, pero a veces no se puede, marico. O sea, si no se puede, que ahí creo que hay que ponerse los pantaloncitos y decir, no te puedo tratar si no hacemos cirugía, que a veces es duro decirlo y es complejo.
pero Una de las y pautando ya otro asunto, ¿no? Que tiene muchísimo también que ver con extracciones, es la bienvenida a la expansión, ¿no? La expansión como un todo, como una de las alternativas también a pacientes que tienen un perímetro óseo pequeño, reducido. Entonces, bueno, claro, no caben, aumento el perímetro óseo, que esto es real y esto tiene ya comprobación científica en cantidades industriales. En pacientes jóvenes lo hago a través de una expansión rápida maxilar, en pacientes adultos lo hago con una expansión rápida maxilar asociada a mini implantes y consigo un espacio que antes era claro. ignorado. Y si a este expansor le coloco distalizadores que están anclados también al paladar, tengo hoy una metralleta con 4 picos, pues que yo consigo Claro, hoy hay darle soluciones herramientas. a muchísimos pacientes, incluso pacientes de mi empresa, pacientes ecuatorianos que han sido diagnosticados como extracciones y yo llego como un santo, yo le bajo la solución, pero al mismo tiempo Cheo esto, Marpesiano. eso, Cheo Marpesiano, directo de Marpelandia. Acaba teniendo un impacto brutal, brother. Yo he visto casos siendo solucionados con este tipo de indicaciones y hoy acaba cambiando el rumbo de la ortodoncia definitivamente muchísimo. Sin embargo, lo que es del cura va para la iglesia y hay cuando extracciones indicadas, yo digo, vamos a expandir, pero vamos a extraer. O sea, no te dejo las extracciones porque te soluciona un problema, pero no te soluciona el otro. Por ejemplo, te Claro, soluciona el problema de tamaño, no vas a tener tanto apiñamiento, pero de repente no te soluciona la clase 2 completa, mismo que te distalice el ojo, brother. Entonces claro. sí, incluso he aprovechado el propio MARPE como aparato de Anclaje. anclaje para ahora distalizar o retraer a los dientes anteriores. Con mecánicas por Entonces, palatino. entonces yo creo que la verdadera clave, Daniel, de todo este asunto, de lo que hemos discutido en este primer episodio de la tercera temporada, efectivamente es diagnóstico, diagnóstico y diagnóstico. Y individualizar cada caso. O sea, decir que. Verga, iba a decir algo muy feo, pero no sé, no lo puedo decir. Em, Que lo ¿Y qué opinas de la diga, extracción de que los lo... caninos como terapia? Ok. Sal con limón, limón con sal. Sal con limón, limón. Lo Yo creo hacen. que lo hacen, sí, lo hacen. Está bien siempre que para el paciente esté bien y que para el doctor está bien. Yo No lo no sé, hago, difiero. Para el paciente va a estar bien lo que tú le convenzas que esté bien, porque tú eres el que sabe. ¿Sí o no? claro, efectivamente, Sobre sí, todo pero un yo no paciente que hago viene y bien abierto con toda la fe a ponerte toda tu confianza para que tú le digas, te voy a sacar los caninos porque esto es más rápido. claro, pero es que ahí caemos en lo que tú estás diciendo también, Daniel. Y si el Generalizar. canino estuviese, claro, y si el canino estuviese muy mal posicionado y si el canino tiene indicación de extracción, o sea, Claro. si es una alternativa, ¿ok? ¿Que es la alternativa que yo uso? No. ¿Qué es la alternativa que otros colegas usan? Quizás. Ojo, hay caninos que se sacan que están allá debajo del ojo y que, verga, bajarlo es un riesgo a que le jodas la vida al paciente. Pero Por eso. no voy a decir nada. Esto fue todo por hoy, muchachos. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Seguimos aquí pendientes de ustedes. Por favor, comenta todo lo que sepas acerca de extracción, tu opinión. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Tenemos también pautado en esta temporada invitar a muchos personajes de la vida diaria latinoamericana y brasilera de la ortodoncia para que nos den su opinión acerca de este tópico y otros más. No te olvides seguirnos, suscribirte y enviarle esta información a quien creas pertinente le sirva. Cheo. No te dejes llevar por modas, acuérdate que esto siempre va y viene, ¿ok? Había una época donde todo era extracción, había una época donde todo era expansión, donde todo era compensación. El objetivo no acaba siendo siempre seguir la moda, sino estudiar para darle lo mejor a tu paciente y por supuesto este es un canal que nos encanta porque justo te damos información de alto valor, ¿ok? Espero que efectivamente te haya encantado este capítulo. Este capítulo se puede extender infinitamente porque es algo súper, súper llamativo,
pero también espero que nos sigas, que compartas esta información, que por supuesto te disfrutes esta tercera temporada. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao.